dé una visión general de cómo se trabaja dentro del enfoque conductual en la educación especial. Entonces, primero voy a plantear aspectos muy generales, básicos, y que probablemente algunos de ustedes ya los conocen, algunos de los alumnos ya han llevado esta asignatura, probablemente. Y después, la segunda parte, voy a presentar un estudio de caso como pretexto para ir mencionando cuáles son los aspectos metodológicos más importantes del enfoque conductual y cognitivo-conductual. Entonces, si estamos de acuerdo, voy a compartir la presentación. Un segundito. Ay. Ya. ¿Se puede ver? Sí. Ok. Sí, sí. Voy a tratar de ser breve, pero bueno, vamos a empezar. El título de la ponencia es La educación especial desde la perspectiva conductual, cognitivo-conductual. Mi nombre es Irma Rosa Alvarado Guerrero. Vamos a empezar mencionando a grandes rasgos qué entendemos por educación especial. Hay muchas definiciones, porque además la educación especial es un campo interdisciplinario. Hay muchas disciplinas que se encargan de este tema, aparte de la psicología, ¿no? Entonces, por eso el Diccionario Enciclopédico de Educación Especial plantea que es una rama de la educación que tiene un enfoque interdisciplinario y que busca soluciones a los problemas de aprendizaje y adaptación de las personas que están afectadas por una o varias discapacidades. Esta definición, aunque es de 1988, yo considero que es aún vigente. Sin embargo, también retomo la definición de la Secretaría de Educación Pública, que es la secretaría encargada de regir todo el tema de la educación y también de la educación especial. Entonces, ahí se plantea que la educación especial está destinada a los individuos con discapacidades transitorias o permanentes, así como a individuos con capacidades sobresalientes. Este tema no se había planteado anteriormente, pero ahora sí se contemplan a los chicos y chicas sobresalientes. Y añaden, deberá atender a los educandos de manera acorde a sus condiciones con equidad social, incluyente y con perspectiva de género. Esto se publicó en el Diario Oficial de 2011 y no se han hecho grandes cambios en esta definición. Entonces, vemos que la educación especial es como una rama de la propia educación, pero se encamina a aquellas personas que con los métodos convencionales no pueden aprender, sino que requieren como de métodos más individualizados para adquirir una serie de funciones. Entonces, el concepto de discapacidad lo vamos a entender como algo genérico que incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Este concepto indica los aspectos negativos en las interacciones entre el individuo y los factores contextuales. Es un término genérico porque dentro de este rubro podemos encontrar una diversidad grandísima de personas con necesidades de educación especial. Podemos encontrar desde las necesidades más sencillas hasta las más complejas. Por ejemplo, probablemente podamos trabajar con un niño de 6 años que no puede pronunciar la R y la combinación de la R con otras consonantes, y no necesitamos de grandes recursos y de grandes tratamientos para resolver este asunto, que si no se resuelve, sí va a tener consecuencias probablemente a nivel académico y a nivel social. Y probablemente se va a resolver de una manera oportuna y temprana y ya no va a haber ninguna complicación.
pero también se incluyen personas que tienen grandes deficiencias o un conjunto de deficiencias, como aquellas personas que tienen, por ejemplo, trastornos motores, problemas visuales, problemas auditivos. Hay personas que tienen una serie de diagnósticos que las limita muchísimo y que requiere de la ayuda de otras personas. Entonces, pasamos. ¿Qué es entonces el sujeto de la educación especial? ¿A quién es a quien vamos a atender? ¿Con quién vamos a estar trabajando? Este concepto ha tenido una evolución desde los principios de la sociedad, de las sociedades humanas. Son personas que de alguna manera representan una minoría, porque la mayor parte de la gente pues se desarrolla y aprende de acuerdo a la normativa de cada cultura. Y uno de los conceptos que se ha usado bastante es el de retraso mental, pero se ha usado de una manera que denosta a las personas, de una manera, inclusive a veces se usa como un adjetivo descalificativo, ¿no? Y se ha cuestionado mucho cuál es la palabra adecuada para las personas en el campo, de ser sujetos de educación especial. Y se ha discutido muchísimo. Esa es una de las características de la educación especial, que todo se está discutiendo y no hay nada acabado, nada. Todo tiene un constante cambio, constante investigación, constantes cambio de términos, ¿no? Entonces, más o menos por los años 80, 90, se empezó a usar el concepto de necesidades educativas especiales como una manera de hablar más propiamente de la temática. Sin embargo, se discutió mucho y entonces se plantea que también este concepto es discriminativo. Y entonces, más recientemente se habla de las dificultades para la formación y barreras para la formación y participación y recursos para superarlas. Obviamente es un concepto, o sea, son muchas palabras, ¿no? Y la gente inclusive que no está relacionada a este campo dice, ¿y eso qué es? ¿De qué estás hablando? Ah, pues de una persona con síndrome de Down. Ah, ya entendí que es una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, desde el enfoque conductual, todos estos conceptos tratamos de evitarlos, y a lo que hacemos referencia es hablar de retardo en el desarrollo, en el sentido de que estas personas tienen un desarrollo, tienen algunas, digamos, desarrollados algunos aspectos y otros no, y se hace referencia a esto, aunque actualmente por las convenciones, por la OMS, por una serie de instituciones que se dedican a la salud, no se usa este concepto. Este concepto surge más o menos por los años 80, pero en el campo de conductual, más hacemos referencia a este término, ¿no? En el programa que tenemos aquí en Iztacala, y por eso lo menciono, los sujetos de educación especial fueron, digamos, identificados como los de mayor frecuencia y son los que se estudian, aunque no son los únicos, ¿no? Si tomamos en cuenta los trastornos genéticos que provocan problemas en el desarrollo, pues a lo mejor hablaríamos de 2000 tipos de problemáticas, en donde además cada sujeto es único. Cada sujeto tiene sus propias características y sus propias necesidades. Y de ahí lo interesante, porque no podemos establecer recetas para trabajar, sino a partir del conocimiento de las características individuales de la persona y de su contexto familiar, es como se va a hacer un programa de intervención. Entonces, aquí dentro del programa se estudia el trastorno del espectro autista, el síndrome de Down, parálisis cerebral, personas que tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, y los temas que también se pueden trabajar son problemas de lenguaje, que probablemente todos los anteriores puedan tener, pero también hay casos en donde una persona puede tener únicamente un problema de lenguaje,
problemas de aprendizaje que tiene que ver con el contexto escolar, básicamente el bajo rendimiento escolar. Y el apartado también que se revisa es el de los alumnos sobresalientes, quienes, aunque tienen una gran capacidad intelectual, probablemente una gran capacidad creativa, tienen también necesidades especiales porque vienen representando una minoría dentro de la población. Bueno, yo considero que los psicólogos y las personas que se dedican a este campo cada vez son más necesarias y cada vez van a tener más trabajo. Las estadísticas indican de alguna forma que los trastornos en el desarrollo están incrementando. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba psicología, las estadísticas del autismo era de un autista entre 2,000 o 10,000, eran casos raros. Actualmente la proporción de autismo del trastorno del espectro autista es impresionante, ¿no? Ya es de verdad que un tema muy común en cualquier salón, en cualquier familia, nos podemos encontrar a este tipo de personas, ¿no? Y no se diga el trastorno por déficit de atención, también parece ser que las cifras han incrementado y que probablemente se deba a que han mejorado los sistemas de diagnóstico o los sistemas de detección temprana, que antes no. Pero bueno, finalmente el punto es que tenemos mucha chamba en este campo de trabajo, bastante. Aquí nada más unos datos para no cansarlos mucho. En México hay una población de 126 millones de personas aproximadamente. De esa población, el 5.7%, que son 7 millones, alrededor de 7 millones, los que tienen discapacidad o alguna condición mental, según el INEGI. De estos 5,5 millones tienen discapacidad, o sea, hay que trabajar con 5,5 millones de personas. Aparentemente, pues es una población pues minoritaria, pero la verdad es que es bastante gente la que necesita y muchas veces los servicios de salud, los servicios de psicología no llegan a todos los lugares y ocurre que muchas personas de provincia, de rancherías, pues terminan por ir a la Ciudad de México, en donde sí hay grandes centros de atención, y entonces ahí pues es una situación que ahí está pendiente, ¿no? 723,770 tienen algún problema o condición mental, que esto tiene que ver con trastornos psiquiátricos, pero hay otras personas que tienen, hay 602,295 que tienen además de una condición mental, una discapacidad que se torna muchísimo más compleja. Y finalmente 264,000 reportan tener algún problema, condición mental y una limitación. Entonces, las personas que estén interesadas en este campo para trabajar, siempre, yo creo que siempre va a haber trabajo, siempre vamos a tener mucho que hacer, y no solo en el sentido de la atención y el servicio, sino también en el sentido de la investigación, de instrumentos de evaluación, en la investigación de técnicas de atención, etcétera. Eso es un campo fascinante realmente. Bueno, aquí está un esquema de los que les acabo de comentar. La distribución de la población en términos de discapacidad es una matriz invertida. Encontramos pocos casos, bueno, 869,000 infantes de menores de 4 años, 869,000 jóvenes, y a medida que aumenta la edad, hay, por ejemplo, 2.2 millones de adultos que tienen problemas de discapacidad, pero en la medida que aumenta la edad, aumenta la proporción de personas que requieren métodos especiales, sobre todo de tipo, por ejemplo, motor, que parece ser que es la discapacidad, ahorita lo vamos a ver, la que más se
Se presenta personas que tienen problemas para caminar, para subir escaleras, para hacer una serie de cosas, y también problemas de tipo sensorial, auditivo y visual. Estos son datos del INEGI de diciembre de 2021 a propósito de el Día Internacional de la Discapacidad. Aquí vemos la proporción de los diferentes sujetos. Por ejemplo, encontramos, como les decía, en el apartado gris de este círculo, caminar, subir o bajar es la mayor cantidad de personas que tienen problemas, 2.939.000, o sea, casi 3 millones de personas tienen esta situación, y no importa la edad, ¿no? El segundo problema es ver aún usando lentes, o sea, hay mucha gente que tiene discapacidades visuales. La siguiente es la condición mental. La siguiente es oír usando a un aparato, 1.350.000. La siguiente discapacidad es bañarse, vestir y comer, que eso tiene que ver con la autonomía. Eso implica un cuidado permanente durante todo el día de este tipo de personas, porque no tienen autosuficiencia. Y hay muchos ancianos con estas características, ¿no? La siguiente es recordar o concentrarse. Y después, finalmente, es hablar y comunicarse. Entonces, esta es la manera en la que el INEGI hace la clasificación de las diferentes discapacidades, que también es importante mencionar que finalmente cada autor hace sus propias clasificaciones. También pueden ustedes encontrar en la literatura otro tipo de cosas, y en otros países hacen clasificaciones distintas. Bueno, entonces, hablando ya dentro de la temática del enfoque conductual, se refiere al análisis del comportamiento que se va a hacer a partir de la teoría del desarrollo psicológico, en donde se van a mostrar relaciones entre la conducta del organismo y el ambiente, que se resumen en las interacciones particulares que se observan en los niños. Y bueno, no solo los niños, sino cualquier persona que requiera de educación especial. Como les comentaba, dentro de este enfoque se usa el concepto de retardo en el desarrollo. Se entiende como un proceso funcional, porque va a estar determinado por factores biológicos, psicológicos, sociales y disposicionales, y las diferencias que encontremos con el desarrollo normal y con el sujeto con la discapacidad van a radicar con la naturaleza de las condiciones de las interacciones del desarrollo del presente pasado. O sea, las personas que trabajamos desde el enfoque conductual somos analistas del comportamiento, porque lo que se hace es identificar todos los factores que están involucrados para que una persona haga una serie de comportamientos. Vamos a tomar en cuenta su estructura orgánica, todo su equipo biológico es importantísimo. Sin él no se puede hacer nada. Y el estado de ese equipo biológico, si ve, cómo ve, si escucha, cómo escucha, orgánicamente, si tiene alguna enfermedad, seguramente va a afectar sus interacciones. Si siempre le duele el estómago, o si siempre tiene alergias, por ejemplo, o si siempre tiene problemas pulmonares o de gripa, eso va a influir mucho en cómo se relaciona con su ambiente familiar y con su ambiente social. A lo mejor no va a querer salir, o a lo mejor va a estar con pocas ganas de aprender, etcétera, ¿no? Sin embargo, esto tiene mucha relación con el contexto inmediato, el contexto familiar, las características de la madre, del padre,
si tiene hermanos o no, si tiene una alimentación adecuada, etcétera, ¿no? Y en este caso, el analista estará identificando cuáles son las limitaciones y carencias dentro de su contexto, porque en un momento dado puede ser que existan tal nivel de limitaciones que aún teniendo un organismo sano, pueda presentar retrasos en el desarrollo o alguna limitación, aunque probablemente no sea grave, depende de este contexto, o también de las relaciones que establezcan los padres con el hijo, si es un contexto, bueno, a mí me están contando la historia de un chico norteamericano que contaba que en su casa le hicieron vivir una infancia muy triste y que le decía a su mamá, no sé por qué naciste, no sirves para nada, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de relaciones emocionales, sociales, va a afectar el desarrollo en todas las áreas de una persona, ¿no? Y dentro de este análisis funcional vamos a identificar cuáles son los repertorios conductuales, o sea, cuáles son las conductas, las habilidades que tiene esta persona que está señalando su contexto social que tiene limitaciones. Y todo esto nos va a permitir hacer un análisis funcional, que más adelante lo vamos a retomar. Entonces, para entender qué le está pasando a la persona que tiene discapacidad, llámese como quieran decirle, o problemas en el desarrollo o desviaciones en el desarrollo, necesariamente tenemos que considerar los factores orgánicos, como dice Biyu, esenciales, las limitaciones y carencias de los estímulos ambientales, o quizás también el enriquecimiento ambiental. A lo mejor si estamos hablando de personas sobresalientes, a lo mejor tiene un ambiente enriquecido. Y vamos a hacer un análisis minucioso de lo que sí sabe hacer, de lo que sí ha desarrollado la persona con la que vamos a trabajar. El análisis conductual aplicado surgió en 1968 con Baer, Wolf y Risley y plantea la aplicación de un conjunto de conocimientos psicológicos adquiridos según los principios de la investigación científica, de la comprensión y solución de problemas clínicos. Tiene varios supuestos básicos. Por un lado, y además importantísimo como disciplina científica, tiene un objeto de estudio. O sea, el objeto de estudio es el comportamiento. El método de la psicología debe ajustarse a los lineamientos de las ciencias empíricas. Esto es, debe ser cuantificable. Los fines de las ciencias son la predicción y el control del comportamiento. Vamos a estudiar las relaciones funcionales entre la conducta del sujeto y su ambiente y que, bueno, al decir el ambiente interno se refiere a su condición biológica y el externo a el contexto familiar, social, educativo, institucional que rodea a esta persona. Y bueno, también se consideran las variables genéticas porque dentro de este campo encontramos una serie de personas que tienen trastornos genéticos que están asociados a desviaciones o alteraciones en el desarrollo. El análisis conductual tiene un carácter totalmente aplicado y su finalidad es producir intervenciones socialmente relevantes en el entorno en donde aparece el problema de las personas. Aquí, en este punto, los analistas conductuales tienen clarísimo que lo que van a hacer tiene una relevancia social y tiene una relación con las personas a las que se les va a ofrecer el servicio. Es conductual en el sentido que lo que nos interesan son las conductas, no como síntomas, no como enfermedades. O sea, una persona con síndrome de Down no está enferma, tiene esa condición por su conformación genética.
trastorno por déficit de atención no es un enfermo. No tiene síntomas, sino que tiene manifestación de conductas que hacen pensar que tiene una necesidad de una intervención. Entonces, esta es la manera en la que el enfoque, y que además dentro de este enfoque es importantísimo la definición específica de las conductas que se van a adquirir, que se van a desarrollar o que se van a disminuir. También dice debe ser analítico y demostrar el control sobre las variables contempladas en la intervención. Esto se da mucho a un nivel básico. Sin embargo, en el campo aplicado no necesariamente, no podemos muchas veces controlar todas las variables. Lo que sí podemos controlar es lo que el terapeuta va a hacer, y ese control va a estar dado en términos de la excelente planeación que tiene que hacer de cada una de sus intervenciones desde el primer día. Este terapeuta, este psicólogo debe de tener perfectamente claro qué va a hacer y con qué instrumentos y cuál es el objetivo de cada una de las sesiones que se van a trabajar, y las va a ir evaluando constantemente, ¿no? Debe ser conceptual porque sus procedimientos utilizados deben estar fundamentados dentro de una investigación. No se vale la improvisación, ¿no? Cada cosa que se usa tiene que, o sea, tenemos que estar constantemente investigando, constantemente revisando la literatura de las revistas especializadas porque ahí se reporta el empleo de técnicas y procedimientos que nos permiten decidir cuál va a ser el método más adecuado para el que nosotros vamos a estar diseñando y después aplicando. Bueno, se plantea aquí sobre la tecnología, se busca el cambio conductual, y por eso es muy importante para este enfoque que publiquemos los resultados de las intervenciones que hagamos, porque de esa manera nos vamos a permitir el avance de la tecnología. La manera de publicar en este enfoque es detallando lo más posible qué tipo de acciones se hicieron y qué tipo de resultados. Más adelante les voy a ir mostrando un ejemplo. El criterio de una intervención para que sea efectiva es su importancia social. O sea, tiene que servirle a una persona y a un contexto. Y finalmente también se busca que los resultados se puedan generalizar a otras personas en otras condiciones. Bueno, hay muchas estrategias que se han desarrollado y muchas técnicas, y estas están basadas en 3 tipos de aprendizaje. Bueno, otra cosa importante es que dentro de este enfoque, el sujeto de educación especial es un aprendiz, porque va a aprender, y porque tiene problemas para aprender ciertas cosas porque no tiene el método adecuado. Y entonces podemos hablar de que existen tres modelos de aprendizaje, que yo creo que ustedes ya los conocen: el clásico, el respondiente de Pavlov, el operante, que lo plantea Skinner, y el del aprendizaje social y por observación de Bandura. Cada uno de estos tipos de aprendizaje no los voy a explicar porque creo que ya me estoy tardando, y lo que sí quiero comentar es que a partir de estos modelos se desarrollaron todo un conjunto de técnicas que se siguen desarrollando, que se sigue investigando. Y que entonces, bueno, básicamente el objetivo de un programa de intervención va a ser el aprendizaje de todas las personas que estén involucradas. Los pasos en la intervención son, y que de alguna manera así se trabaja dentro de las prácticas de educación especial. Yo no doy práctica, pero puedo comentarles que
regularmente se inicia con una evaluación inicial, que algunas personas le dicen evaluación diagnóstica. Después, a partir de todos los resultados y del análisis funcional, se genera un plan de intervención. Claro, para hacer la evaluación y el plan de intervención se tienen que considerar los aspectos éticos, se tiene que presentar el consentimiento informado de los tutores o de los padres de la persona, sea tutor, o sea, y también se les presenta en qué consiste el programa de intervención y el compromiso que tienen que hacer, porque es definitivamente fundamental la participación de la familia, ¿no? Y finalmente está un seguimiento. Durante todas estas acciones hay una evaluación desde el principio hasta el final. Siempre se está evaluando y esto quiere decir que se aplican instrumentos de medición repetida, siempre se está teniendo información, no se esperan al final, sino que siempre hay una retroalimentación de qué está pasando. Para ver esto, les voy a contar una historia, chiquitines. La referencia es de Nieves, Tratamiento Cognitivo-Conductual de un niño con TDAH no especificado, en la revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes. Se trata del trastorno por déficit de atención, cuyas características principales son la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. El DSM-4 y el DSM-5 plantea una serie de requisitos, hay varios tipos, etcétera, ¿no? La cuestión es que este trastorno genera pues toda una serie de problemas secundarios, problemas de comportamiento, dificultades en el aprendizaje escolar, problemas en la relación social, alteraciones emocionales, baja autoestima, un deterioro significativo en la actividad social, académica y familiar. Es el caso de un niño de 10 años de edad que cursa quinto de primaria. Tiene una familia estable, sin problemas, ambos padres, la hermana de 9 años. Los padres dicen que es tímido, callado, despistado, bueno y cariñoso. Su rendimiento académico es bajo, tiene continuas distracciones en casa y en el colegio, se niega a hacer tarea que implique un esfuerzo, sea en la casa o sea en la escuela, pero más rechaza las actividades escolares, no le gusta, parece que sufre por estar en la escuela. Tiene un grupo de amigos dentro y fuera del colegio con el que se encuentra bien adaptado y le gusta mucho jugar al balonmano, videojuegos y jugar con los amigos y con los primos. El motivo de consulta es que en la escuela llamaron a los padres y le dijeron que tenían que ser atendido porque tenía bajo rendimiento en el primer trimestre y que tenía muchas distracciones y que perdía cosas, ¿no? ¿Qué más? Se tarda mucho en realizar las tareas del colegio y aparte no las termina. Y cada vez es más frecuente que necesite ayuda para hacer las cosas, ¿no? O sea, es muy dependiente de su mamá principalmente. Lo primero que se hace entonces es la evaluación inicial. Es muy importante contemplar todos los involucrados en esta situación. Están los padres, está el tutor en la escuela y está el propio niño. Esto es importantísimo. Entonces, lo primero que se hizo fue una entrevista estructurada a los padres, basada en el ETNA, que es una entrevista para identificar una serie de factores familiares y de la opinión de la conducta de los hijos, ¿no? También se les pidió a los padres que hicieran una serie de registros durante una semana de las conductas que ellos consideraban más problemáticas, que era hacer berrinche, que era olvidar cosas, que era no hacer la tarea, no terminar la tarea. Se les dio un registro y ellos tenían que estar registrando.
Esto en un momento dado conformó una línea base. Y también se hizo un inventario de reforzadores para identificar qué tipo de cosas se podrían manejar para proporcionar después de las conductas adecuadas. Con el tutor se hizo entrevista y también se le aplicó una prueba BASC que tiene que ver con el cuestionamiento del comportamiento del niño y con signos que llamen la atención al tutor. Y al niño primero se hizo una entrevista con el objetivo de establecer rapport. Los autores mencionan que les costó mucho trabajo porque estaba muy serio, no permitía mucha comunicación. Entonces, sin embargo, es bastante importante pues que tenga confianza para poder hacer una intervención exitosa. Después se aplicó la escala de Wechsler, la escala de autoconcepto para niños y el inventario BASC, que es un sistema de evaluación de conducta para niños y adolescentes. Estos dos, el 2 y el 3, nos permiten identificar si existe efectivamente problemas de trastorno por hiperactividad. Una vez que se obtienen todos estos resultados, lo que se hace es analizarlos y relacionarlos para entender qué está pasando y qué cosas son las alternativas de intervención. Cada persona es única, entonces no podemos repetir el procedimiento y las técnicas en uno y otro así de manera automática, sino que se tiene que hacer un análisis. Los autores nos presentan cómo hicieron su análisis a través de esta tabla. Una columna del estímulo, otra de la respuesta que emite el niño y otra de las consecuencias que se da. Entonces, una de las cosas que se encontraron es que los padres no ofrecían un castigo inconsistente. A veces sí, a veces no. Esto generaba que finalmente no cumplía con sus obligaciones. Y la consecuencia es que le permitía evitar la actividad. Finalmente no recogía su cama, no guardaba sus trastes, no hacía la tarea, no guardaba su ropa, etc. También se encontró que había una sobreprotección excesiva por parte de la mamá, le ayudaba mucho de cada rato. Acuérdate que tienes que hacer esto, acuérdate que tienes que hacer lo otro. Y todo el tiempo estaba así como, y protegiéndolo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que él no cumplía y hacía berrinches. Empezaba a hacer, le decían, haz la tarea y empezaba a hacer berrinche, entonces, ok, no la hagas, yo te voy a ayudar, o yo la hago, ¿no? Y entonces la consecuencia evita la actividad y además le dan atención. Otra es que no daban el reforzamiento a las conductas adecuadas, no se fijaban en las conductas adecuadas, y entonces esto también los autores dicen que generaba el no cumplir y las rabietas. Y otra vez evitaba la actividad. Tenía problemas de atención y no escuchaba, evitaba tareas escolares, etc. Esto generaba el bajo rendimiento escolar y las obligaciones escolares como estímulo le generaban muchos pensamientos negativos y malestar. Él sufría mucho en el contexto escolar y esto generaba baja motivación. Bueno, entonces los objetivos de la intervención se van a desarrollar a partir de lo que encontramos en la evaluación. Y entonces se plantearon 6. Proporcionar información sobre el origen, desarrollo y mantenimiento del problema. Esto los padres lo tenían que saber, ¿no? Aprender orientaciones y pautas educativas, tanto los padres como el niño. Establecer hábitos de organización y planificación, tanto los padres como el niño. Establecer rutinas y normas de conducta concretas y físicas en casa para ambos, potenciar la autonomía, en particular del niño, y establecer estrategias en resolución de problemas y toma de decisiones. Para esto, lo que se hizo fue usar la técnica de entrenamiento a padres para que ellos manejaran adecuadamente las contingencias, también los límites, las normas y las rutinas. Se aplicó un sistema de economía de fichas en donde se tiene que tener perfectamente definida cada una de la conducta que va a recibir una ficha.
Y estas conductas eran revisar agendas, hacer tareas escolares, preparar mochila, ordenar habitación, ducharse y ponerse la pijama y el cepillado de dientes. Y el criterio para dar los premios iba aumentando. En la primera semana fueron 20 puntos, la segunda 25, la tercera 28 y la última 30. ¿No? Entonces, a partir de que juntaba todas esas fichas, lo que más le gustaba es jugar con sus amigos, jugar con los primos también. Entonces, de esa manera se intercambiaba. También se usó la técnica de estudio, se le enseñó cómo tenía que organizar sus actividades escolares, se le enseñó a darse autoinstrucciones, que es un método cognitivo-conductual, y también el de la solución de problemas. Y finalmente se le enseñó a que se autoevaluara, resaltando aspectos tanto positivos como negativos. Todo esto fue medido durante todas las sesiones, de tal manera que nos proporciona una visión cuantitativa y muy objetiva de qué fue lo que pasó. Mike, no sé cómo ando de tiempo. Pues faltan 5 minutos para la hora, hasta más 10, acuérdate. Y Bueno, puedes decidir tú en qué momento terminas. sí, No hay ya voy problema. terminando. Sí, no hay problema. Aquí lo que encontramos es que empezó a haber efectos importantes hasta la quinta semana. Los padres siempre fueron informados, al niño también se le explicó qué era lo que tenía que hacer y se fue midiendo todo lo que se hacía, y encontramos, por ejemplo, que las tareas que empieza y no termina fueron bajando. Las tareas que realiza sin ayuda fueron incrementando progresivamente. La intervención duró 10 semanas y cada sesión duraba como 50 minutos. Y los trabajos y deberes que no entrega en clase también fueron decrementando. Entonces aquí lo que encontramos es que se lograron cambios importantes, ¿no? en la conducta del niño. También se midieron las conductas disruptivas, o sea, moverse mucho, hacer berrinche, desobediencia. Las primeras 5 semanas casi no bajó, se ve así como que una medición constante, pero a la sexta sí ya hubo un decremento muy importante, y en la 10ª ya no hubo ningún evento de este tipo, ¿no? Entonces fue exitoso. Y aquí nos indica la actitud negativa. Les preocupaba mucho a los papás porque el niño parecía que sufría, y así era como horrible hablar de cosas escolares y de la escuela, y por eso se midió esta actitud negativa hacia el colegio, y también se midió la confianza en el básquet, la confianza en sí mismo. Entonces aquí no es un dato muy significativo, lo que nos indica que habría que seguir trabajando con él, sobre todo en el tema de la autoestima y la confianza en sí mismo. O sea, no es una cosa que se haya terminado, es importante que pues continúe, ¿no? Y básicamente a través de esto yo les quería dar a conocer cómo es que podemos trabajar dentro del enfoque conductual en el ámbito de la educación especial. Esta es una forma muy general de cómo se trabaja. Y pues las conclusiones es que, bueno, fueron efectivos los tratamientos, las intervenciones que se dieron. Cambia la opinión de los papás, así les preguntan, ¿cómo se sienten? Ay, no, pues mucho mejor, así como que hay más alegría, más tranquilidad en la casa, porque se fueron resolviendo las conductas inadecuadas, se logró la autonomía, que finalmente dentro de educación especial el máximo objetivo para trabajar con una persona con discapacidad es su autonomía. Claro, hay varios niveles, pero es el principal objetivo. Y bueno, yo le añado su autonomía y que sea feliz también. Y bueno, me parece que esto es todo lo que yo les quería comentar.
Y no sé si tengan alguna pregunta. Ok, muy bien. Muchas gracias, Irma Rosa. Pasamos a una parte en donde ahora los asistentes tendrán algunas preguntas que hacer, ¿no? Por ahí les puse un mensaje de que lo pueden hacer por medio del chat, o bien prendan su micrófono y sin más ni más, háganle la pregunta directamente a la doctora. Leticia Sánchez, adelante, Leti. Sí, buenas tardes, Irma. ¿Qué tal a los compañeros? Pues mira, yo tengo una inquietud, a la vez preocupación, de que con los cambios que han habido, particularmente en la reforma educativa, en la nueva Ley General de Educación, se plantea ya el término de inclusión. Ya no es sustituido por el de educación especial. Y para mí creo que es importante que también demos contexto pues al marco que nos legalmente, digamos, estamos inmersos, ¿no? En términos de que nuestro quehacer y nuestro objeto de estudio ya debe de ser más amplio y no tan restringido, porque a veces me daría la impresión que nos hemos centrado mucho en niños y en ciertos problemas, pero ya con la transformación en el campo de la educación y con esta nueva Ley General de Educación que dio validez en el 19 y que entra el término inclusión que viene a sustituir, porque sabemos que desde los siglos anteriores estos términos, como tú misma lo señalaste, se han ido transformando. O en un momento fue excepcionalidad, discapacidad, educación especial, ahora es inclusión. Entonces yo creo que nuestra área no debería estar como desconectada de lo que está pasando afuera en nuestro contexto, porque precisamente eso nos da pauta para formar estudiantes con un campo tan restringido y que sean solo problemas que implican retardo en el desarrollo, sino el término inclusión es muchísimo más amplio e incluso habla de tipos, niveles, o sea que no solamente se debe atender un nivel de niños, sino también el nivel básico, nivel de educación media, educación superior, y la educación inclusiva abarca muchos más pues, sujetos que no necesariamente presentan un retardo en el desarrollo, abarcan incluso todo lo que es problemas de género, de migrantes, es muy diversa la población, pero finalmente es abarcar analizar las barreras de aprendizaje que en un momento dado pueden obstaculizar su integración o inserción a la sociedad, ¿no? Entonces me parece que sería importante que los estudiantes también consideren que el campo de la educación especial es muy diverso y en la actualidad es muy amplio y abarca muchísimas poblaciones, pues que si no la estudiamos nosotros en educación especial, no creo que, no sé, a lo mejor, sí, bueno, en otros campos la tengan esta inserción o este interés, ¿no? Pero sí creo que tendría esa preocupación y ese interés de que la educación especial en la actualidad no solamente está restringida a ciertos problemas de la niñez o de a cierto grupo de retrasos en el desarrollo, sino que es muchísimo más amplio y más con esta nueva ley que se promulgó apenas en el 2019, ¿no? Es la ley que está actualmente vigente, ¿no? Tendría esa inquietud, a ver, no sé, tú cómo opinas. Oh, sí. Sí, muchas gracias por hacer ese énfasis. Sí. Por el tiempo que tengo no hablé así como a fondo de muchas situaciones. Y bueno, yo lo mencioné, creo que no es incompatible lo que tú estás planteando. No usé el término inclusión, pero sí hablé de que dentro de este campo de la educación especial incluimos a una variedad heterogénea de personas, ¿no? Entonces, a eso me refería yo de que hay muchísimas características diferentes en las personas con las que vamos a trabajar en educación especial, incluyendo la edad, por ejemplo, ¿no? O el trastorno, hablaba yo de los sobresalientes,
Y enfaticé mucho que el enfoque conductual tiene su razón de ser en el interés social. Eso se enfatiza muchísimo. No podemos trabajar con algo que no sea importante para las personas. Entonces, finalmente, si resolvemos una situación en la que todo el mundo regaña, de la que todo el mundo cuestiona a alguien y que se le logran dar habilidades para desarrollarse socialmente, lo estamos incluyendo, ¿no? Yo creo que no es incompatible. Acepto que no use las palabras que tú estás comentando, pero me parece que vamos hacia el mismo camino, ¿no? Y sí, efectivamente también planteé que hay cambios constantes en este campo de la educación especial. Yo no sé si diario, pero se sigue reflexionando constantemente cómo le vamos a llamar a estos sujetos, qué tipo de personas vamos a trabajar, qué tipo de métodos, si son efectivos, no son efectivos. Entonces, es un campo que creo que como estudiante, como profesor, como investigador, podemos aportar bastante, porque está el cuestionamiento constante y el cambio constante en todo este campo de estudio. Sí, toda la razón, Leti. Gracias, Irma. Bien, gracias, Leticia. Irma Rosa, hay una pregunta de no sé si sea una alumna, que dice, ¿qué pasa cuando en la intervención no se tiene éxito? ¿Se cambian las técnicas para mejorar la autonomía del paciente? Te lo pregunta Itzel Ariana Guerrero. Bueno, dentro del enfoque conductual se plantean criterios de ejecución. Entonces se plantea, ¿qué le voy a pedir? O cuáles van a ser las conductas hasta dónde tiene que llegar para que yo pueda considerar que se logró el objetivo. Y si no se logra en un momento dado, por ejemplo, estamos enseñando el color rojo, ¿no? Y ya llevamos muchos días que da 50% de respuestas correctas y 50% de respuestas incorrectas. Eso nos está indicando que hay una respuesta al azar. Entonces, ahí tenemos que parar y analizar desde el principio, otra vez leer la entrevista, leer los resultados de la evaluación inicial, ver cada una de los elementos, o sea, volver al origen, al inicio, analizar qué es lo que está pasando y investigar con los padres sobre si ocurrieron situaciones extrañas o los tutores o los encargados, no sé, la persona con la que estemos trabajando, para que nos dé idea de qué tipo de cosas están pasando. A lo mejor hubo un cambio, murió alguien, etcétera. No sé, hubo un cambio significativo dentro de su contexto que está afectando la intervención, y entonces lo que tendríamos que hacer es considerar esto y hacer un cambio. Tendríamos que, como el objetivo dentro del servicio a la gente no es el control de las variables, porque no estamos en un estudio de laboratorio, sino el objetivo es la solución del problema. Entonces es muy válido que después de todo este análisis se haga un cambio, se haga una modificación. Estoy hablando de un caso real. Hace mucho tiempo en la CUSI había una niña con síndrome de Down que estaba aprendiendo los colores y no aprendía, y no aprendía, y no aprendía. Afortunadamente se hizo todo este análisis que les estoy comentando y resulta que no veía a la niña. No veía. Le hicieron la evaluación optométrica y resulta que no veía. Pero nadie se había dado cuenta. O sea, tenía una visión residual, pero no veía muchas cosas, ¿no? Entonces se tuvo que cambiar ahí, poner un alto, se le dieron lentes y fue otra cosa, ¿no? Entonces es muy importante, por eso a mí me parece muy importante que durante la intervención se hagan las medidas repetidas en cada una de las sesiones, porque a veces nos podemos engañar creyendo que sí está funcionando, o al revés, podemos decir, no está funcionando esto, pero si tenemos la evidencia
de la medición continua, eso nos permite tener una visión muchísimo más objetiva. Entonces, sí, si no funciona, tenemos que analizar desde el principio qué elementos tenemos en relación a los factores biológicos, psicológicos, familiares, e investigar un poco más qué está pasando para hacer un cambio y lograr los objetivos de la intervención. Muy bien, gracias. Itzel, pues esperemos que se haya respondido a tu duda. Hay otra pregunta, Irma, que dice de Alicia González. Dice, buenas tardes, doctora, ¿cómo podemos contactarla y que para que pueda revisar o trabajar con una niña cuyos padres se separaron, están en proceso legal, y su mamá me pide que alguien trabaje con la niña en el aspecto psicológico? Mi correo es irma.alvarado@iztacala.unam.mx. Ahí podemos comunicarnos. Irma.alvarado, ¿qué más? Iztacala. @iztacala.unam.mx. Muchas gracias. Ahí está. Uh-huh. Ok, muy bien. Si hay alguna otra pregunta. Yo quisiera hacer un comentario y una pregunta, Irma Rosa. Cuando se está trabajando durante estos procesos que ustedes llevan a cabo dentro de la CUSI o ya sea en las casas, también valoran la cuestión de la cuestión relacional, emocional, madre, hijo, etcétera. Y eso, ¿cómo lo hacen? ¿Sí se toma en cuenta todo esto? La cuestión socioemocional. Sí, depende de cada caso. A veces es evidente que se necesita explorar esta situación y es muy, muy importante porque en el caso de las mamás que tienen hijos con discapacidad, pues hay muchos sentimientos encontrados, ¿no? Entonces sí es importante esta parte. No hay como un protocolo que diga, vas a usar tal prueba. No, porque como te decía, como les comentaba, cada caso es totalmente distinto. Entonces, las evaluaciones que se hagan de manera inicial va a depender de cada caso. Y sí es bastante importante esta parte. Muchas veces es determinante porque un apego inadecuado va a generar toda una sobreprotección o negligencia que tiene que ver con las prácticas de crianza y que son definitivamente importantes para el desarrollo del niño. Ah, ok. Bueno, gracias, Irma. Y además en los casos, perdón, en donde ya es un tema central, se canaliza a clínica, precisamente. Ok. Bueno, hay otra pregunta de parte de Alejandra López, que dice, buenas tardes, doctora Irma, ¿sería prudente continuar un entrenamiento en habilidades sociales que pueda generalizar a otros ámbitos para mejorar las relaciones escolares en el niño y pueda ser de ayuda en sus interacciones escolares? Asimismo, ¿qué otras técnicas se pueden emplear con los padres para normalizar lo que se conoce como recaídas? Bueno, la primera parte de la pregunta, por supuesto que sí. Las habilidades sociales es un elemento muy central para la adaptación en cualquier contexto y sobre todo en la escuela. A veces la carencia de habilidades sociales impide muchos aprendizajes, ¿no? Impide la comunicación, impide el desarrollo académico, el desarrollo social con los compañeros, etcétera. Ahora, la parte de las técnicas, hay muchas técnicas y yo te recomiendo, por ejemplo, que revises el artículo de Rey, que hace un metaanálisis de 70 artículos que habla sobre el trabajo con padres, en donde presenta más o menos 5 categorías distintas, fundamentadas de trabajo con padres. Entonces, yo creo que es muy fácil encontrar ese apellido Rey en el buscador y ahí yo creo que se pueden
te puede dar una idea de qué otras técnicas se pueden utilizar. Porque ahorita lo que está así muy, muy de moda es el trabajo en términos de disminuir el estrés en los padres. Cuando hay una persona en casa que no se vale por sí misma, que no es autónoma, hay que estarla bañando, darle de comer, levantándola, sentándola, volteándola, explicándole todo, genera muchísimo estrés. Y obviamente eso afecta todas las relaciones, afecta la salud del cuidador. Entonces es un tema que ahorita se está estudiando mucho, del cuidador o de los padres. Los padres que tienen hijos con TDAH dicen que se estresan muchísimo y bueno, lo que ocurre es que se manifiestan las agresiones y una serie de consecuencias, ¿no? Entonces hay técnicas específicas para reducir el estrés en los padres, pero es como parte de toda la intervención, no es lo único que se hace. Regularmente se aplican una serie de técnicas, porque la conducta es muy compleja, ¿no? Y porque además no solamente es la persona que tiene el problema, sino todo su contexto familiar. Hay que trabajar con todos. De otra manera no va a funcionar. El caso que yo les estaba mencionando, los autores dicen que los padres fueron muy receptivos y muy participativos, muy puntuales, y los autores consideran que debido a eso se tuvo pues un buen resultado, ¿no? Entonces yo te contestaría eso. Gracias por la pregunta. Ok, muy bien, gracias. Hay otra cuestión que se plantea aquí de parte de Angelina. Angelina Leiva dice, existe rezago en el grupo escolar y la reforma educativa prefiere descargar la responsabilidad en el docente del grupo. No abre espacio al psicólogo. Pregunta, ¿qué estrategia sugiere para que los padres de familia colaboren en las tareas educativas de los alumnos con TDAH? Bueno, esa es una pregunta muy complicada que creo que tiene varios temas. No sé si me la puedas aclarar. Por favor, habla tu micrófono. Explícame porque son como 3 temas en una. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que siendo maestro frente a grupo, la ley de la educación en la inclusión se tiene que atender a todos los alumnos. Entonces, con los padres de familia específicamente, haría una estrategia para trabajar con el alumno, pero ¿cómo le hago con los padres para involucrarlos? Porque regularmente no pueden asistir a las reuniones, o sea, el padre deja responsabilidad al profesor, como ya eso dice la ley de educación, pues que haga el trabajo el maestro. No hay psicólogo, entonces, pero el maestro no es psicólogo, es maestro frente a grupo. Entonces, ¿qué estrategia utilizaría el profesor o profesora para atender esta problemática e involucrar a los padres? Hacerles sentir de que sí, el maestro es el responsable de la educación, pero no porque sea el responsable de la educación tenga que hacer todo, ¿verdad? En ese sentido va mi pregunta. ¿Cómo involucraría al padre de familia? ¿Cómo lo concientizaría para que se involucre y también sea responsable de la educación de su hijo? Claro, no va a la par que la mayoría de los niños, puesto que está en el rezago, ¿sí? Pero ¿cómo le haría para que yo involucrara a los padres de familia? Yo ya fui maestra frente a grupo y por lo tanto me enfrenté a esa barrera del padre de familia para trabajar con ello. Bueno, ahora sí ya me quedó más claro. Yo pienso que no es un problema de la nueva ley, es un problema de hace muchas generaciones y de hace muchos años. Los padres, algunos padres, tienen la idea de que la educación es en la escuela. Y ellos se dedican a proveer las cuestiones materiales y participan muy poco, ¿no? Y bueno, yo no puedo generalizar porque conozco escuelas en donde los padres son altamente participativos,
por el tipo de sistema escolar, ¿no? En donde los padres cada semana asisten, se les manda a los padres los programas educativos, se les dice en qué página van. O sea, sí hay ejemplos en donde los padres sí son muy participativos. Yo estuve trabajando mucho tiempo en estancias del ISSSTE con niños pequeños, menores de 6 años de edad. Y este problema, o sea, hace 20 años, 25 años yo estuve trabajando ahí y era el problema, que existía un programa de escuela para padres oficial, preparábamos pláticas, preparábamos una serie de cosas y de 300 niños, o bueno, 250 padres que podían asistir, no rentábamos, teníamos un auditorio, llegaban 6, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es un reto el lograr la participación de los padres. El primer punto que creo que es importante es estar en comunicación con ellos de alguna manera, a través de recados, a través de folletos, no sé, establecer algún sistema de comunicación en donde los padres sepan qué quiere la escuela que aprenda el niño, porque para que entonces ellos apoyen en ese sentido, ¿no? Si tiene que leer, si tiene que escribir, etcétera. La verdad, no tengo la respuesta. A mí me parece que es muy complicado, que es yo no sé si sea cultural, la verdad no lo sé, pero es un problema de hace mucho tiempo. Esto también ocurre cuando trabaja uno con personas que tienen, o sea, en los programas de intervención, los padres a veces no cooperan. Por ejemplo, simplemente cuando uno les encarga que tienen que hacer un registro de las conductas inadecuadas, se les da un formato, se les da todo preparado. Hay padres que ni siquiera pueden hacer eso. Entonces, difícilmente vamos a encontrar resultados positivos si ellos no participan, ¿no? Y bueno, desde el enfoque conductual, no podemos entender una problemática del sujeto de manera aislada, sino en relación con todo su entorno. Entonces, no tengo respuesta, solo puedo decir que es un reto y que pues hay que tener un poco de imaginación y ver las condiciones en las que se desarrolla la escuela, que también yo creo que tiene que ver el sistema educativo, ¿no? Muchas veces el personal administrativo es déspota o no sé, y los padres no se sienten con la confianza de ir a la escuela, no sienten la escuela como suya, ¿no? Entonces, yo creo que son muchos factores, ¿no? Entonces, perdón, pero no tengo la respuesta. No, doctora, me parece fantástico lo que me dice porque es una realidad. Los padres de familia así son. Y es el gran reto que los docentes tenemos. Tengo el gusto de estar en el diplomado con esto de la docencia e investigación educativa. Estamos viendo la intervención en términos con alumnos normales, entre comillas, ¿sí? Entre comillas normales. No vemos el TDAH y otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces nuestras estrategias van dirigidas hacia los estilos de aprendizaje. O sea, está hermoso lo que estamos aprendiendo ahí, pero es cierto, mi gran preocupación fue esa cuando trabajé y hoy día es otro reto, es un reto muy grande. En lo personal lo que hacía era trabajar horas extras, ¿sí? Atendía a los padres, intentaba llamar a los padres de familia y si no, al menos me llevaban al niño, ¿sí? En su humilde casa atendía al chamaco 1 hora o 2 horas a la semana y no se veían logros significativos, pero se hacía el intento, ¿sí? Sí, es un reto, pero insistimos, cuando el contexto en la familia es coercitiva, en el contexto el niño está involucrado a conductas que le generan precisamente otro tipo de aspectos no normales, entre comillas también, pues nos vamos a presentar a todo esto. Muchas gracias, doctora. Sí. Sí, gracias. Por eso yo comentaba que hay mucho trabajo para los psicólogos, ¿no? Desgraciadamente,
en el organigrama, ¿no? Muchas veces no aparece el psicólogo, pero eso no quiere decir que no sea necesario. Hay mucha demanda de trabajo. Muy bien, gracias. Hay otra pregunta aquí de Alicia también. Dice, doctora, ¿cómo será la intervención del psicólogo cuando hoy en día se presentan problemas de aprendizaje en los alumnos que vienen de una modalidad en línea y se vuelven a incorporar a la modalidad presencial? Pues el esquema de trabajo que les ponía es más o menos lo que podríamos hacer. Iniciar con una evaluación en donde tengamos información de todos los involucrados en la situación. A veces se piensa que el alumno que va en rezago es el que está mal y hay que componerlo a él, ¿no? Su cabeza hay que componerla, pero no. Él tiene ciertas características que están en relación con el maestro, con el, ¿cómo se llama? Con quien le ayuda. Hay muchos niños que solos tienen que estar en sus clases en línea, no tienen quien les ayude, ¿no? O hay una persona de mayor edad que no tiene la menor idea de cómo ayudarle. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar. Es lo primero que hay que hacer. Y tenemos que investigar literatura para ver qué es lo que está pasando. Actualmente hay muchísimas publicaciones de estas temáticas. ¿Qué pasa con la situación de la educación a distancia, con la transición? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría. Y dependiendo de esa evaluación, se hace el análisis funcional y entonces ya se generan las alternativas. Y bueno, se ha reportado que aparte, pues ha habido muchísimos problemas emocionales, ¿no? Hay niños que no quieren salir de la escuela, adultos también, perdón, que no quieren salir de la casa ya. Les da miedo, les da ansiedad, no les interesa ya asistir a lugares públicos. Hay realmente toda una situación diferente a partir de la pandemia por estar recluidos en casa, ¿no? Entonces, mi idea sería esa, que tendríamos que evaluar primero al niño, a la familia, a todos los involucrados. Muy bien, Irma Rosa. Muy bien, gracias. Pues no sé si encontremos por ahí más preguntas, algunos comentarios. Creo que ya no hay otra pregunta. Bueno, pues, dice Luz Franco, disculpe, ¿qué lugares recomienda para asistir a tratamientos como estas para madres primerizas? Ay, escríbeme, porque ahorita no tengo a la mano. Por ejemplo, en la Clínica Universitaria de la Salud Integral está el programa del Centro Interdisciplinario de Educación Temprana Personalizada, que da orientación a los padres desde que el bebé tiene un mes de vida. Y la verdad es un programa porque acompaña a los padres, es un programa muy bonito, acompaña a los padres evaluando el desarrollo del niño, del desarrollo psicológico, o sea, del lenguaje, de la socialización, de la motricidad fina, de la motricidad gruesa, y dando a los padres las recomendaciones para seguir favoreciendo el desarrollo. No es para niños, bueno, es para detectar alteraciones tempranas, pero el 90% de los niños que van son niños sanos. Entonces, ese programa, de hecho, ya están anunciando que ya la atención es presencial, entonces habría que acudir ahí. Si me escribes, por favor, te doy el teléfono, ahorita no lo tengo a la mano, y con todo gusto te informo. Y te recomiendo ampliamente ese programa. Dice Néstor, mi alumno. Dice, igual y no tiene mucho que ver, pero me interesa saber si la UNAM cuenta con algún programa o curso para enseñanza de LSM para los estudiantes. Sí, ha habido cursos. No sé si Patti Plancarte sepa de esto. Hola, buenas tardes. Sí, hay algunos cursos de lenguaje de señas mexicano,
pero son así esporádicos, no hay una periodicidad continua. Hay que estar pendientes en la Gaceta cuando salgan esos cursos, porque es en toda la UNAM, no es en Iztacala solamente. Gracias, Pati. Gracias, Pati. Muy bien, ok. Ya, sí, vale. Ok, pues no sé si tengan más preguntas, comentarios, chicos. Como pueden ver, la plática de hoy que versó sobre cuestiones de educación especial, le agradecemos a la doctora Irma Rosa Alvarado su presencia, su plática, su charla, muy importante, muy interesante y me imagino que para todos ustedes. Los esperamos dentro de 15 días, va a haber otras charlas y vamos a estar así organizando ese tipo de eventos, invitando a gente muy buena, como la doctora Alvarado, y a otros más. Entonces, pues muchas gracias por su asistencia y pues un aplauso para la doctora Irma Rosa. Gracias. Mike, hay algunas, no, sí. No, Pensé que eran manitas de preguntas, pero son son aplausos. El aplauso. Son aplausos. Bien. Mira, te llevaste Gracias los a todos. aplausos. Pues, Dice gracias. Alejandra, muy importante y sobre todo de mucho aprendizaje, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Ahora. La conferencia la grabamos y entonces la vamos a subir en el sitio de PRODOC, Departamento de Profesionalización Docente, y por ahí pueden ustedes acceder al sitio y luego ver no solamente esta, que estuvo muy buena, sino las anteriores también. ¿Ok? Muy bien. Gracias, chicas. Gracias, hasta luego. Gracias, Felicidades muchas de gracias, Leticia Irma. Sánchez. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, Leticia. Bye, bye. Sí, las constancias se envían a los correos. Gracias, profesor. Buena tarde. Hasta luego. Buena tarde, Néstor. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Jocelyn. Berenice. Muy bien, muy bien. Gracias, Irma Rosa. No, gracias a ti por invitarme. ¿Estuvo bien? ¿Te gustó? Pues sí, quise ser muy didáctica. No, estuvo muy bien. Hasta luego, Luz Franco. No, estuvo muy bien, muy didáctica. Oye, y una pregunta que también se me quedó en el tintero. Cuando pusiste el ejemplo ese de que la madre le había dicho al niño, no sé por qué naciste, eso es fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué hacen Es un caso ustedes ante real. ese tipo de... Es un caso Sí, real. sí, lo dijiste que era un caso real, pero digo, esa es una agresión verbal muy fuerte, ¿no? ¿Y qué hacen Fatal. ustedes ante eso? ¿Hablar Fatal. con la madre? Regularmente se trabaja con psicología clínica. O sea, Porque trabajan eso junto con ellos. luego te das cuenta de la distancia que hay entre la mamá y el niño, que no lo aguanta, etcétera. Sí. Aparte, pues lo primero que se hace es entrevistar a los papás. Y los papás que tienen hijos con discapacidad siempre están sufriendo un duelo de que no quieren ese niño, ¿no? Entonces, educación especial trabaja más para la parte de adquisición de la autonomía y la parte emocional, cuando ya está así muy complicada, con clínica. Definitivamente. ¿Sí ves? Sí. No ¿Les sé. dan entrenamiento a los padres? Tienen que dar, pues sí, tienen que manejar ¿Terapia? sus emociones, sí, terapia a los padres, sí. O a veces hay problemas maritales también, entonces como el caso que nosotros planteó esta directamente chica. no, sino que se maneja con psicología clínica. Sí, exacto. Pues muy bien, muy interesante todo este tema, ¿no? Que es Sí, una las primeras- de hecho, a mí se me olvidó decir que el trabajo en educación especial es siempre en equipo, porque si Sí. vamos a valorar la condición biológica, requerimos el equipo médico. Si vamos a valorar la condición emocional, requerimos o si identificamos esto con el psicólogo clínico.
y trabajo social. A veces cuando hay un síndrome, por ejemplo, el Down, hay que estar en contacto con el neurólogo, con el fisioterapeuta, o sea, con muchas instancias, y esa parte se logró conformar allí en la CUSI, en el Centro Interdisciplinario de Educación Temprana, que estaba coordinando Blanca Huitrón. Sí. Se logró que los pasantes de medicina, de enfermería, de odontología, de optometría, hicieran su servicio social ahí, porque se hacía, el expediente se abre con la evaluación de todos ellos, precisamente para detectar tempranamente alteraciones de cualquier tipo. Y en el caso de que exista problemas, se canaliza y se sigue como el seguimiento del desarrollo y la educación del niño dentro del programa del CIETEP. Y sí, la verdad, se han detectado cosas muy interesantes. Hay niños muy pequeños que se detecta que no ven, que son ciegos, y nadie se había dado cuenta. Sí. O se detecta problemas auditivos, o se detectan trastornos motores. Entonces, este tema de la vigilancia del desarrollo es importantísima. Y el equipo, el trabajo en grupo. A mí me encanta eso, porque aparte aprende uno muchísimo. Tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros de ellos, ¿no? De los demás especialistas. Sí, me imagino. Como en el caso que decías de este chico, ¿no? Que más bien tenía un problema de visión y no lo habían detectado. Ahí era donde tenía que entrar el equipo, ¿no? De optometría, ¿no? Fíjate, tenía 3 años esa niña y corría, saltaba, se subía, platicaba con su Down. Y nadie se había dado cuenta en su casa que no veía. Hasta que se trabajó con el programa de discriminación, ahí fue cuando se detectó que no estaba respondiendo adecuadamente. Claro, Entonces, a lo mejor no veía, tenía miopía o algo así. Más bien, chiste, ¿no? no recuerdo qué problema Porque tenía, pero no para ver veía. hacia afuera sí veía, ¿no? Ajá. Pero, bueno, pues muy bien, muy bien. Irma Rosa, pues un placer tenerte aquí con nosotros. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Cuídate mucho. Hasta Estamos en luego. contacto. Ay, adiós, Hasta Rubén. luego, Rubén. Hasta luego, Valeria. ¿Ya? Bye. Hasta luego, gracias. De nada, Rubén. Hasta luego. Bye. Bye, bye. Pues, Valeria. Voy a sacar a todo el mundo, ¿eh? Se me hace que no estaba aquí Valeria, yo creo.